cuando ponemos a nuestra pareja, a nuestra familia o a nuestros amigos como los dioses. Reemplazamos a esa pareja, reemplazamos a nuestro Dios real y único y le ponemos cara, cuerpo, manos y pies en este mundo tangible. Ya somos importantes para Dios, ya Él nos entregó su valor, ya podemos tener la tranquilidad de que no tienes que ser aceptado por alguien más. Dios nos dice en Mateo 11, 28 y 30, vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados y yo les daré el descanso. Y es que al final Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos da propósito, Dios mandó a su único hijo a la cruz para que perdonara todos nuestros pecados, todo lo que hicimos mal en el Viejo Testamento que nos separaban de Él, para que hoy en día tú y yo pudiéramos tener una relación con Él directa, con Dios a través de su Hijo Jesús. Tu valor, tu felicidad dependen de Dios. Hola, hola y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Migración Consciente Podcast. Y esta vez es un evento especial porque quiero empezar con una serie inspirada en ustedes, inspirada en mi trayectoria a nivel espiritual. Esto es algo literalmente que ha sido mi caminar por los últimos meses, años, en donde ha sido mucho trabajo a nivel personal, a nivel profesional, pero también a nivel espiritual y lo objetivo de migrar conscientemente también es conectarnos con nuestra mejor versión y no lo podríamos hacer si no tuviéramos esta integración de cuerpo, alma, espíritu junto y es muy importante porque siento que de alguna u otra forma ha sido mi trayectoria durante estos últimos años, pero hoy en día el poder conectarlo a nivel espiritual y poder entender cómo trabajar todas estas heridas de infancia, cómo no solamente me quedo con lo que trabajé en terapia o no solamente me quedo con mi eneagrama o no solamente me quedo con, ok, ya descubrí qué pasó con mi familia, pero sigo teniendo esto, no he podido perdonar, no he podido sanar, no he podido transitar este dolor y es ahí donde llega esta parte espiritual a ser realmente ese salvavidas. Y cuando hablo de la parte espiritual, hablo exactamente de Jesús, en la que cuando Jesús llegó a mi vida, literalmente fue como esta rendición completa, en entregarle todos mis traumas, todas mis heridas y ponérsela a Él para que de alguna u otra forma en su caminar diario me fuera ayudando a ver todas estas heridas y todos estos ídolos también que tenía en mi vida y de alguna u otra forma me estaban alejando de tener una relación mucho más cerca, mucho más directa y con Jesús. Así que básicamente de esto se trata esta serie. Esta serie se trata de ídolos, de esos dioses que al final nos acercan de tener una relación con Dios. Y este libro es inspirado por el libro de Josué. Básicamente el libro de Josué es un libro en donde los israelitas han pasado ya por 40 años durante el desierto y están a punto de llegar a la tierra prometida, ¿no? Esta tierra prometida es una tierra en la que Dios básicamente les promete una tierra que emane miel y leche, en donde todos sus sueños, ¿no? Todos esos planes que han tenido básicamente se van a obtener allí. Pero antes de esto, tenemos que recordar un poquito quiénes fueron los israelitas. Los israelitas fue este pueblo que Dios le prometió a Abraham tener, ¿no? Una descendencia de ellos, un pueblo en el que él se sintiera orgulloso, un pueblo que vieran solamente a Dios como su único Dios. Este pueblo, básicamente, Dios los pone a prueba. Les dice, quiero sacarlos a ustedes de la esclavitud, una esclavitud en donde los israelitas vivían siendo esclavos de los egipcios, básicamente, por muchos años, en donde de alguna u otra forma no eran felices, en donde Dios sabía que sus hijos no estaban siendo felices, Dios sabía que sus hijos estaban en sufrimiento y Él quería hacer algo por ellos, ¿no? Quería literalmente llevarlos a un mejor futuro, a una tierra prometida, una tierra que emanara miel y leche. Básicamente Moisés, ¿no? Que es la primera persona que Dios unge, que Dios escoge para llevarlas y liderar, los atraviesa por todo un desierto. Este desierto también se puede identificar como ese desierto emocional, ese desierto en donde muchas veces estamos confundidos, en donde nos sentimos estancados en un trabajo de pronto que no nos gusta, en una pareja, en una relación en donde seguramente no obtengo los frutos que quiero, eso que deseo, en un trauma, ¿no? En un dolor todavía que no he podido superar y quiero pasar al otro lado del puente, pero todavía no me siento lista para hacerlo. Y es aquí donde Dios básicamente llama a su pueblo, le dice a Moisés, te voy a mandar literalmente
literalmente a que liberes a nuestro pueblo, a Israel, y que de ahí podamos ir a una tierra prometida. Este viaje básicamente es un viaje que les toma a los israelitas alrededor de unos 40 años. Y ojo a esto, no es que todas las promesas de Dios tarden 40 años, sino que muchas veces nosotros somos tercos, somos súper tercos. Y un viaje que les suponía tardar más o menos una semana, les terminó tardando 40 años, ¿no? Ya vamos a ver un poquito de dónde viene toda esta historia y qué pasa con los israelitas. Pero eventualmente Moisés literalmente saca a este pueblo del desierto, ¿no? Los permite atravesar durante muchos retos durante el desierto, días en donde no sabían qué comer y Dios proveía, días en donde no sabían qué iba a hacer de ellos solamente tenían una promesa y era seguir a Moisés y seguir siendo fieles a su Dios. Moisés eventualmente muere y deja a Josué, ¿no? A Josué como su suplente, su legado, y es ahí donde Moisés, un hombre joven, con un corazón humilde, con mucho talento, no se creía todo este cuento de poder llevar y terminar la misión que Dios les había encomendado a los israelitas de llegar a la tierra prometida. Y básicamente cuando muere Moisés, Dios habla a Josué, está en el libro de Josué, lo pueden ir a leer en la Biblia, y literalmente le dice a Josué, Josué no se sentía listo, Josué no se sentía preparado, y Dios le dice a Josué, sé valiente y fuerte que yo voy a estar contigo. Y eso básicamente es lo que ha venido pasando en mi vida y lo traigo muy a colación porque siento que durante los últimos meses y años he estado en ese desierto, ¿no? En ese desierto en donde el migrar nos trae muchas veces retos personales, retos profesionales, retos en donde decimos, Dios mío, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo voy a poder llegar a esa tierra prometida? ¿Cuándo voy a poder tener la pareja de mis sueños? ¿Cuándo voy a poder tener la green card? ¿Cuándo voy a poder tener estos sueños? ¿Sabes? Entonces, en este deseo constante de seguir viviendo, de seguir superando todos esos sueños, todas esas metas, básicamente me sentía en un desierto, ¿no? En donde estaban conociendo mi propósito de vida, en donde estaba conociendo mucho de mí, en donde estaba intentando hacerla aquí en Estados Unidos, pero de alguna u otra forma me sentía esclava del trabajo, de las leyes migratorias, el idioma, esclava de muchas personas incluso que de alguna u otra forma no me hacían sentir plena, no me hacían sentir viviendo en mi propósito. Y siento que todos estos años fueron ese desierto para mí y que hoy Dios literalmente me está mostrando este siguiente camino, este camino en donde me dice, vamos, sé fuerte y valiente que yo estoy contigo y vamos a pasar a esa tierra prometida, a ese lugar en donde vamos a estar viviendo tu propósito, a ese lugar en donde vamos a poder inspirar a muchas otras personas para que me conozcan como un Dios vivo y real. Y de eso se trata esta serie, poder entender qué fue lo que aprendimos en ese desierto, cómo lo vimos, cómo lo transitamos, y si tú todavía estás en ese desierto, tómame a mí como espejo para que así mismo puedas ver cuáles fueron mis aprendizajes, qué fue lo que pasó, qué literalmente fue lo que Dios me dijo en las lloraditas y cómo Dios de alguna u otra forma me ha podido guiar hacia esa tierra prometida, hacia ese lugar en donde mana leche y miel, a ese lugar en donde tus sueños, tu propósito, el caminar con Dios y el caminar con Jesucristo se siente sano, se siente liviano, se siente tranquilo. Y aprovéchate, agárrate de ahí, agárrate de mi historia, agárrate de mi experiencia, porque nos vamos a ir deep in, literalmente en mucho conocimiento, en este contraste, más que contraste, en este aprendizaje sobre todo eso que vivimos en este mundo terrenal, ¿no? Nuestras heridas, nuestros traumas, todos esos conflictos que pasan en el día a día y cómo Dios, por medio de la Biblia, por medio de ese regalo tan hermoso que nos ha dado, nos promete, ¿no? Nos hace sus promesas y también nos enseña y nos guía en este caminar. Así que quiero empezar por ahí, con esa pequeña introducción, abrirles las puertas para que se espejen básicamente en mí, en mi historia y en seguramente muchos invitados más que vamos a estar trayendo a esta nueva serie, ídolos o dioses que te alejan de tener una relación real con Dios. Y en este capítulo número 1 vamos a hablar de uno de los primeros dioses o ídolos que pude identificar durante mi caminar con Jesús y mi caminar con Dios, y es la codependencia. Ídolo número 1, cuando ponemos a nuestra pareja, a nuestra familia o a nuestros amigos como los dioses. Reemplazamos a esa pareja, reemplazamos a nuestro Dios real y único y le ponemos cara, cuerpo, manos y pies en este mundo tangible, en eso que podemos ver. Y es tan crudo porque literalmente la codependencia habla de eso, de darle nuestra identidad, de darle nuestro valor, de darle nuestra felicidad a otra persona. Es cuando empezamos a codepender emocionalmente de algo tangible y de algo terrenal, o incluso de otra persona igual de pecadora a nosotros, igual de quebrada que nosotros, igual de triste y abrumada que nosotros, y nosotros le ponemos esa carga, ¿no? De que ellos puedan solucionar las cosas por nosotros, ¿no? De que ellos sean
sean nuestro Dios, de que ellos sean nuestros salvadores. Y esto realmente es un proceso súper agotador, que durante mi caminar pude literalmente darme cuenta y salir de esa codependencia, pero más que salir, entender de dónde venía. Y siento que cuando tenemos conciencia, ¿no? Cuando empezamos a entender de dónde viene todo esto, es mucho más fácil no seguir estos mismos patrones y por ende ser más consciente de verlos en otras personas, verlos en nosotras y saber cómo no volver a Egipto, ¿no? Cómo no volver a ese lugar en donde fui esclava, cómo no volver a ese lugar de donde Dios me ha sacado. Y básicamente quiero empezar contándoles un poquito cómo se dio para mí esta codependencia, cómo lo encontré en mi vida, cómo literalmente el trabajar a nivel personal, el conocerme, el sanar mis heridas de mi infancia, el encontrar todo este crecimiento personal me ha permitido verlo. Y hoy en día, como Dios, como Jesucristo literalmente nos muestra una forma para poder sanarlo, para poder entregarle esas heridas y poder vivir en un yugo mucho más liviano con Él, que es su promesa, ¿no? Poder tener esa eternidad y esa salvación gracias a Jesucristo. Y quiero empezar, ¿no? Por esta herida de infancia, porque toda herida literalmente tiene su punto raíz, ¿no? Y literalmente esta raíz muchas veces de la codependencia, y así se vio en mi caso, si te sirve, espéjate, pero te puedo expresar literalmente cómo se sintió en mi vida. Y la codependencia para mí, siento que nació, básicamente la codependencia realmente nace, es de una herida de infancia, en donde cuando pequeñita vas creciendo, ¿no? Y te van diciendo que tu valor depende en lo que otras personas piensen o crean de ti. Esto para mí se vio mucho también en esta aprobación por la figura masculina, ¿no? Cuando íbamos creciendo, mi familia, ¿no? Fueron una familia donde básicamente no viví con mi papá, pero esta herida, básicamente el no vivir con mi papá me hizo buscar mucho esta aprobación de autoridad, esta aprobación de una figura masculina en la cual si él me aprobaba, si él validaba mis emociones, si él entendía lo que yo estaba pasando, yo me iba a sentir bien y por ende ese era mi valor. Y básicamente así fue creciendo con este patrón, con esta idea, con esta creencia básicamente de que otra persona es mi salvador, de que un hombre o de que mi papá era mi héroe y de que de alguna u otra forma él era mi Dios. Claramente cuando voy creciendo esto se va reflejando en mis parejas, en mis amigos, ¿no? En otras personas en las cuales voy poniendo estas responsabilidades, porque así se siente, es como que nosotros les ponemos una responsabilidad a estas personas para que ellos satisfagan, ¿no? Para que ellos nos hagan felices. Y esto al final es algo muy cansado porque, como decía antes, nadie literalmente puede cargar con tus cargas. Nadie, ni siquiera tus papás, ¿no? Son responsables de eso. Y es ahí donde entra esa parte de conciencia, de ser conscientes de que este despertar de conciencia es responsabilidad propia. Es responsabilidad, no es trabajo ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tus abuelos, es tu propio trabajo. Y es ahí en donde empezamos a mirar para atrás, en donde empezamos a abrir una capa y un libro abierto de muchas cosas que nos han pasado en infancia, ¿no? Que hemos vivido y tendemos a culparlos, ¿no? Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuela, es que, ya entiendo de dónde viene esto, ¿no? Pero al final esta línea, ¿no? De juzgar lo único que crea es división y por ende no crea sanación, no crea amor, no crea esto que al final necesitamos y es sentirnos mejor. Y la conciencia lo único que trae literalmente es aprendizaje y entendimiento. Incluso Dios también lo dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Muchas veces literalmente sufrimos por no conocer la verdad, por no entenderlo y pensamos y seguimos en el mismo rollo todo el tiempo, ¿no? Peleando con la misma persona, discutiendo lo mismo, intentando trabajar, no sé, mi rabia, mi dependencia, muchas cosas literalmente con el mundo porque simplemente no voy adentro, conozco mi creador, ¿no? Conozco qué pasó en mi vida y asimismo poder exponérselo a él y decirle, oye, hoy ya me doy cuenta de que soy codependiente, hoy me doy cuenta que tengo esta herida, hoy me doy cuenta que en mi infancia me dijeron esto y esto y esto y hoy quiero que tú me digas la verdad. Y el caminar con Jesús es eso lo que nos permite. Entonces, básicamente el crecer, ¿no? Esperando que otras personas fueran nuestros dioses es una tarea muy pesada, no solamente para nosotros, sino también para ellos, en donde les ponemos esas responsabilidades y claramente para nosotros, en el sentido de que nunca vas a satisfacer a nadie, ¿no? Pones ese valor en otra persona y al final las personas igual de imperfectas que nosotros siempre van a juzgar, ¿no? No van a estar, la van a cagar, digo yo, van a tener sus errores y va a ser muy difícil poder complacerlos a todos. Y siento que esta codependencia también viene del querer complacer, el querer ser niña buena, el no poner límites, el decir siempre que sí a todo, por querer aprobar a todas, por querer satisfacer a todas las personas y es un trabajo muy cansado porque al final te pones a ti de últimas, te desgastas a ti, ¿no? Empiezas a depender tú
valor de otras personas y el tuyo, por ende, no lo reconoces, ¿no? Y esto es un trabajo muy cansado y muy agotado. ¿Cómo se siente? Se siente una relación cansada en la que buscas la aprobación, en donde estás buscando que incluso la otra persona llene esos vacíos, que al final vas a terminar literalmente esperando algo que es imposible de obtener. Es una relación, o se siente como una relación sin límites. Te sientes decepcionada todo el tiempo. Es una relación en la que te vas a sentir decepcionada porque las otras personas no cumplieron tus expectativas y por más de que ellos hagan, ¿no? Te den, cumplan, satisfagan esas necesidades tuyas, tú no te vas a sentir llena. Y es un constante ciclo en el cual pedimos, queremos, damos más de nosotros, nos ponemos mejor, somos mejores personas, pero al final ese ciclo nunca se completa porque por más de que nos esforcemos, siempre vamos a sentir esa insatisfacción. Y si esto te está pasando, básicamente puedes estarte preguntando en eso, ¿te sientes cansada al querer complacer a alguien? Complacer a tu pareja, complacer a tu familia, complacer a las personas del trabajo, complacer a tus amigos. ¿Te sientes drenada en querer complacer a alguien? Y número 2, ¿sientes que tu mundo se derrumba si no tienes la aprobación de tu pareja? Esto pasa muchísimo y a mí me pasó con mi pareja, claramente, con mi papá y con figuras de autoridad masculinas en mi vida, en donde si sentía que ellos no me aprobaban, yo no valía. En donde si sentía que el trabajo no me aprobaba, yo no valía. En donde si sentía que no les agradaba a mi familia, entonces yo no valía nada. Era una mala hija, era una mala niña, era una mala mujer, era una mala novia, era una mala trabajadora, era mala en todo porque buscaba constantemente esa aprobación de los otros, ¿no? Pero aquí está la parte más chévere de todo y es que no todo es malo. No todo es malo si hoy en día te estás identificando conmigo, con mi historia. Jesús literalmente tiene esa sanación, ¿no? Ese refugio en ti, en donde te dice, te entiendo, te siento, te escucho, sé por lo que has pasado, sé lo que el mundo te ha hecho creer que está cierto, pero la verdad es que. Y si en este momento te estás preguntando, bueno, sí, siento que mi historia se alinea o no, no siento realmente que esto resuene conmigo, ¿no? Quiero regalarte una serie de preguntas para que las respondas honestamente y te empieces a cuestionar, ¿realmente estoy sufriendo de codependencia? ¿Es la codependencia uno de mis ídolos que me está alejando de tener una relación con Dios? Y aquí te va. Básicamente, las características, ¿no?, de alguien codependiente es pérdida de esa identidad personal, dependes netamente de otra persona, sentimientos de baja autoestima todo el tiempo, dificultad para establecer límites y violaciones de conciencia, miedo al abandono o quedar atrapado en una relación. Así que pregúntate, ¿tu atención se centra en complacer a las otras personas? ¿Pasas mucho tiempo intentando resolver los problemas de las otras personas o intentando protegerlas? ¿Dejas habitualmente de lado tus propios intereses o aficiones en favor de los intereses o aficiones de otras personas? ¿Eres más consciente de cómo se siente la otra persona que de tus propios sentimientos? ¿Tus sentimientos sobre ti mismo están ligados al amor y la aprobación que recibes de otra persona? ¿Te sientes mejor contigo mismo cuando eres capaz de aliviar el dolor o el problema de otra persona? Esto es muy común. El miedo al rechazo o el miedo a la respuesta del otro determina lo que usted dice o hace o se siente. ¿Dejas de lado tus valores para conectarte con otra persona? Su calidad de vida y felicidad están en relación directa con la calidad de vida y la felicidad de otros. Si respondiste sí a más de 3 o 5 o más, básicamente puedes estar teniendo codependencia o estar cayendo en codependencia. Y aquí te quiero dejar algunas perspectivas bíblicas en las que Jesús literalmente nos muestra esa salida y algunos insights que me han ayudado a entender cómo poder trabajar la codependencia de la mano de Dios, cómo poder identificar y decir, oye, sí, en este momento me siento codependiente a mi familia, a mi pareja, a mi trabajo, a mis amigos y esto me está sintiendo cansada, esto me agota, esto me drena, no me siento feliz, no me siento satisfecha, me estoy poniendo a mí de últimas y estoy cansada. Y primero, literalmente, este es mi versículo favorito. Dios nos dice en Mateo 11, 28 y 30. Vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados y yo les daré el descanso. Y esto básicamente lo que nos dice es que no tienes que hacerlo sola. No tienes que sanar sola, no tienes que encargarte de sanar tu herida emocional de codependencia sola. Jesús puede hacerlo por ti. Y esto para mí fue el compartir esta carga emocional con alguien, el entregárselo. Y si hasta este momento no conoces de Jesús, no tienes una relación con Jesús, es tan fácil como decir, Jesús, puedes venir a mi vida. Jesús, te necesito. Jesús, ayúdame a sanar la codependencia. Paso número 2, tu imagen.
tu valor, tu felicidad dependen de Dios. Y esto literalmente fue algo que a mí me empezó a cambiar la vida, porque cuando lo entendí realmente, no solamente lo entendí desde mi mente, sino que también lo entendí en mi corazón, hizo un cambio increíble. Y es que al final Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos da propósito. Dios mandó a su único hijo a la cruz para que perdonara todos nuestros pecados, todo lo que hicimos mal en el Viejo Testamento que nos separaban de Él, para que hoy en día tú y yo pudiéramos tener una relación con Él directa, con Dios, a través de su Hijo Jesús. Y es ahí cuando empiezas a poner tu identidad en Él, tu identidad en Jesús. Jesús ya te dice que eres perfecta. Jesús ya te dice que no tienes que ser suficiente, que no tienes que aparentar, que no tienes que cargar con el dolor y con el sufrimiento de otras personas. Jesús ya te ama así. Y esto literalmente lo dice también en Efesios 2:10, en donde dice, porque somos hechos a su imagen, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es ahí donde nos recuerda que ya somos importantes para Dios, ya Él nos entregó su valor, ya podemos tener la tranquilidad de que no tienes que ser aceptado por alguien más, no tienes que ser aceptado por tu familia o por otras personas, tu valor está en Cristo. Número 3, no eres el salvador de nadie. I'm sorry. Yo sé, esto duele muchísimo porque desde mi herida de codependencia, el querer ser niña bueno, el querer salvar a todo el mundo, el querer agradar a todo el mundo, me decía esto, tienes que salvarlos, tienes que ser buena, y al final no eres el salvador de nadie, nadie es el salvador de nadie, los otros no son tus salvadores, ¿no? Y esto es entender básicamente de que no te tienes que estar extra esforzando por aprobarlo, por querer esa aprobación, por dar de más, por sobrehacer cosas, por ganar la aprobación de otros. Porque al final la aprobación ya la tienes y la aprobación está en el Padre Celestial, literalmente, en Dios y en Jesucristo. 1 Corintios 5:5 nos dice esto. A este lo entregaréis a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Y luego nos dice en Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí lo echo fuera. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que resucite en el día final. Y número 4, esto es súper importante, y es que si estás en una relación codependiente, seguramente has aprendido a amar de forma codependiente, en la cual das para que te den de vuelta, en la cual tienes que hacer más méritos para que te den algo. Y siempre estás jugando el juego de tengo que dar para recibir, ¿no? Y realmente eso no es amor. El amor va mucho más allá de lo que yo puedo dar. Y cuando empezamos a experimentar el amor en Cristo, el amor de tener a Jesús literalmente en nuestras vidas, puedes empezar a dar amor de una forma sana. Y esto yo no lo entendía. No lo entendía hasta que realmente fui llamada por Jesús, fui llamada por Cristo, en el que pude entregarle mi corazón y sentirme amada de miles de formas, desde el sol literalmente que alumbraba mi cuarto, desde una persona que me entregaba una flor, desde alguien que me daba un abrazo, desde el sentirme valorada y amada simplemente por ser. Y cuando somos amados en Cristo es cuando realmente nos enseña su valor, nos enseña su amor, y desde ahí podemos amar a otras personas de manera sana, no esperando algo a cambio. Y número 5, pues realmente si estás en este momento en codependencia, te identificas como alguien codependiente, mi invitación más grande es a que no lo hagas solo, y es a que busques una comunidad como esta, como Migración Consciente, que busques personas que te puedan guiar en la palabra, que puedan ayudarte a tener una relación mucho más cercana con Jesús, para que al final en tu caminar y en el tiempo en el que pasas invirtiendo en conocer al Señor, en conocerlo a Él, pueda empezar a trabajar en tu corazón. Y es la forma en la que yo lo he hecho. Así que si este episodio te sirvió, quiero que me dejes en los comentarios qué te pareció, y que me dejes tu nombre, que me dejes una manito si sientes que el Señor te habló por medio de este podcast, para poder orar por ti y claramente hacerte parte de nuestra comunidad de Migración Consciente. Y no siendo más, esto es todo por hoy. Este es el capítulo número 1 de Idolatría, ídolos, empezando por codependencia. Nos vemos en un próximo capítulo. Les mando un beso enorme.